Hola a todos, saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cátedra denominada Gestión Administrativa y Financiera del Diplomado de Consultoría para Pequeñas y Medianas Industrias. Bueno, primeramente quiero, en nombre de EDUCFAI, Instituto de Estudios Estratégicos, ofrecer las disculpas porque lamentablemente el profesor Manuel, quien era la persona que iba a estar a cargo de dictar esta cátedra de manera presencial en las instalaciones de INAPYME, lamentablemente por razones, digamos, personales, no pudo acompañarnos. Sin embargo, bueno, vamos a estar en manera remota haciendo esta actividad. Mi nombre es el doctor José Leal. Bueno, actualmente soy el CEO y socio fundador de la firma de consultoría EDUCFAI, Instituto de Estudios Estratégicos. Y para mí es un gran placer y un honor de acompañarles en esta actividad académica. Salgo yo como un outsider para poder cumplir con el programa y mantener el nivel académico que hemos venido llevando hasta la fecha, ¿no? Pueden visualizar por acá mis números de contacto, mi correo electrónico y la educación formal que tengo, bueno, desde el punto de vista académico, ¿no? Comenzando del año 94, graduado en el área de informática como técnico superior en el Tecnológico Antonio José de Sucre en la ciudad de Barquisimeto. Luego me gradué en el año 98 como especialista en organización y sistemas. El título me lo otorgó la Universidad Fermín Toro en Cabudare, el estado Lara. En el 2002 tuve la oportunidad de estudiar un diplomado de gerencia de eventos y ambientes de recreación en la Universidad Latinoamericana del Caribe. Ya en el 2005 ya me graduó como licenciado bachelor en ciencias de gerencia en la Universidad de Preston en Estados Unidos. Y en el 2007, bueno, ya saco una maestría, un MBA, indudablemente, por supuesto, en el área de negocios, en la Universidad de Tecana American University, en Florida, en Estados Unidos. Igualmente, en el 2010 culminé de manera satisfactoria el doctorado en Administración de Negocios, mención prospectiva, también graduado en Tecana American University, TAU, ¿no? Y ya en el 2021 pues me certifiqué y actualicé los conocimientos en el tema del componente docente, bueno, porque como miembro fundador y CEO de este instituto, por supuesto que tenía que manejar el tema docente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar en la tarde de hoy. La temática que vamos a trabajar es a través de varios podcasts. Uno desde el punto de vista teórico y el otro desde el punto de vista práctico. Entonces, bueno, agradecerle bastante atención y por supuesto la participación de todos ustedes es crucial para que mantengamos el feedback de manera remota y por supuesto vamos también a estar trabajando con el tema del trabajo final del diplomado. Me toca a mí la responsabilidad en este momento de revisar los adelantos que ustedes llevan allí, ¿no? Entonces, más adelante les explicaré la temática. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, ya hablando de los objetivos de la cátedra, bueno, es dotar a todos ustedes como participantes de este diplomado con los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, analizar y aplicar herramientas de gestión administrativa y financiera en el contexto de la pequeña y mediana industria. Esto les permite desempeñarse eficazmente como consultores y asesores, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones donde presten sus servicios. Aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente, ¿no? Aquí vamos a estar midiendo las habilidades, la destreza de ustedes también, las aptitudes para como consultores, ¿no? Ya ustedes en los próximos 15 días, Dios mediante, ya culmina el programa de estudio con la formalidad, digamos, la carga académica. Sin embargo, queda pendiente el trabajo final del diplomado. Esto es muy importante donde ustedes, con todo el aprendizaje que han venido sosteniendo en cada uno de los módulos o cátedras que han recibido, ustedes vayan afinando el trabajo final del diplomado en función
de todas las herramientas que nosotros le hemos aportado el conocimiento, ¿no? Entonces es importante que para esta cátedra, la manera como lo vamos a organizar es la manera como ustedes se están organizando para hacer el abordaje a nivel de cada una de las pequeñas y medianas industrias que ustedes están trabajando con el trabajo final del diplomado. Es decir, si se están agrupando por 3 o por 5 participantes, en esa misma medida vamos a organizarnos nosotros para esta cátedra. Las evaluaciones que vamos a estar desarrollando van a ser de manera grupal y todas van a sumar hacia ese trabajo final del diplomado. Así que es importante que ustedes vayan ya de por sí escribiendo todas las posibles dudas, observaciones que ustedes tengan, para que podamos irla aclarando nosotros en el término, digamos, de esta cátedra. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el plan de estudio. El plan de estudio de esta cátedra está enfocado en 3 temas fundamentales. Uno, que es el tema de hoy, que es organizaciones y el subsistema administrativo financiero, también conocido como el SAF. Y al día de mañana vamos a estar trabajando acerca de la oferta de servicios, y la última clase o el último encuentro virtual que tendríamos es hablar un poco del subsistema de gestión y control. Bueno, vamos a hablar de qué son las organizaciones. Bueno, las organizaciones es un grupo de personas, un grupo de trabajadores y trabajadoras que se juntan en función de un objetivo en común, ¿no? Pueden ser grandes empresas multinacionales, pequeñas y medianas empresas, startups, instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, clubes deportivos o incluso tu propia familia, ¿no? Pero en resumidas cuentas, digamos, las organizaciones se crean fundamentalmente cuando lo vemos desde el punto de vista empresarial o industrial para generar riqueza, es decir, para generar una rentabilidad, bien sea para los socios accionistas, ¿no?, que es de manera concreta, y por supuesto generar bienestar en un colectivo de colaboradores que son los trabajadores, y por supuesto en el punto y círculo o en el radio de acción donde está inmersa esa organización. Es decir, vamos a poner el caso del ejemplo de INAPYME. INAPYME está en Altamira, ¿no? En ese enclave. Entonces en Altamira físicamente hay unas instalaciones donde hace vida un grupo social en función de unos objetivos, un plan de negocios que tiene, o un plan estratégico que tiene INAPYME con unos objetivos y unas metas, que a esas metas le agregamos indicadores de gestión para saber cómo van avanzando digamos, el logro de esos objetivos y esas metas. Pero todo está relacionado en función de un entorno, es decir, cómo se come INAPYME para efectos de un común. Yo, en mi caso, yo soy un ciudadano común que no soy trabajador de INAPYME, pero yo hago vida en ese punto y círculo de INAPYME. Entonces, bueno, INAPYME indudablemente dentro de su programa de responsabilidad social seguramente debe tener algún programa que está asociado a donde está el ubicado o está la institución ubicada, para de una u otra manera generar bienestar en este caso, ¿no? Y es un bienestar para un colectivo que no solamente o no necesariamente tiene que ser de manera directa a ese trabajador o trabajadora, sino que puede ser para un vecino o vecina, bien sea desde el punto de vista de las oficinas aledañas a INAPYME, o bien sea a un vecino o una vecina de esa comunidad, de ese punto y círculo, ¿no? Entonces es importante saber que las organizaciones son entes y seres vivos, ¿no? Nosotros, los estudiosos de las organizaciones, hablamos siempre de lo que es el ciclo de vida de las organizaciones. Los invito a que ustedes googleen cuál es el ciclo de vida de las organizaciones. Y es muy similar al ciclo de vida de nosotros como seres humanos, ¿no?
que una organización nace cuando uno o varios fundadores deciden, con una idea de negocios que tienen, deciden iniciar una organización. ¿Y cómo la inician o cómo la fundan? Bueno, a través de su acta constitutiva o su acta fundacional, donde se colocan allí unas prerrogativas, es decir, se establecen el cómo, el qué, el para qué o el por qué de esa organización, ¿no? Entonces, esos miembros fundadores empiezan a darle vida a través de esa acta constitutiva, que deben pasarla por un registro, y en ese registro, bueno, digamos, ya formalizada la organización desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, digamos, ya empieza, digamos, a tener vida, ¿no? Pero esa institución o esa organización empieza en una etapa de bebé, como un chamo, una chama de 2, 3, 4 años, ¿no? Que necesita comer como un chamo, ¿no? ¿Y cómo comen las organizaciones? Bueno, las organizaciones comen a través de sus presupuestos, ¿no? De ese capital inicial que ponen los miembros fundadores para que esa organización empiece a dar los primeros pasos, ¿no? Pasa por una etapa de niñez, por una etapa de preadolescencia, ya a los 8, 10, 12 años, y empieza, digamos, ya a visualizarse en una línea de tiempo. ¿A través de qué? Bueno, a través de una visión. Pero esa visión, ¿de dónde viene? De una filosofía de gestión. Ya estamos hablando un poco de lo que es planificación estratégica, ¿no? Una visión a largo plazo, una visión a un año que se aterriza en un plan operativo anual, pero si hablamos a largo plazo, pudiésemos amarrarlo, atarlo en el caso de INAPYME a lo que es el plan de las 7T, o en su defecto, si es una pyme que genera una rentabilidad, un capital, digamos, financiero para unos accionistas, bueno, entonces ya se proyecta él en un plan de negocio, un plan de marketing, para conocer cómo van las ventas, cómo va la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta organización, a su vez, digamos, pasa ya a una etapa juvenil, ya a unos 15, 18 años, donde empieza a dar, digamos, sus buenos frutos ya para los accionistas y para la sociedad, ¿no? Ya llega una etapa de madurez y es la mejor etapa de todas las organizaciones. Una etapa de madurez asciende a entre 20 a 30 años aproximadamente de una vez que se creó. Más o menos esos son los ciclos, ¿no? Los ciclos en función del tiempo. Y entonces ya en esta etapa es donde explota la organización desde el punto de vista, digamos, positivo. Explota porque, bueno, ya es una organización estructurada, ya la gente tiene sus manuales de cargos y funciones, sus manuales de procesos, ya la gente, digamos, sabe cómo es el proceso de trabajo, dónde influye, dónde no influye en las tomas de decisiones, las capacidades de liderazgo que hay, los niveles de supervisión, de gerencia, etcétera, ¿no? Y de la etapa de madurez ya comienza, que es el cenit, que es, digamos, el iceberg, la punta del iceberg de esa montaña, ¿no? Ya que esa etapa de donde está el iceberg es la madurez, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que queda? Bueno, viene la etapa de declive, antes de llegar a la etapa de muerte. Que ahí en esta etapa, en la etapa de declive, es cuando las organizaciones se ven y dicen, mira, tengo que aplicar un proceso de reingeniería, un proceso de calidad, aplicar un sistema de gestión de la calidad para que no permitir que la empresa va a morir en cualquier momento, sino que se mantenga y pueda crecer en el tiempo, ¿no? Y bueno, ya pasándonos a la etapa de la muerte, es cuando los accionistas no ven que la empresa tiene que modernizarse, tiene que adaptarse a los nuevos cambios, porque una empresa es un ser vivo, como les dije, y entonces la empresa o la industria o la institución tiende a morir, ¿no? Entonces por eso muchas organizaciones, inclusive públicas y privadas, mueren en el tiempo y la cierran, y esto, bueno, porque los fundadores, que no necesariamente son los ejecutores, después de 30, 40 años, no vieron los... Bueno, fíjense que toda organización, bien sea de carácter pública o carácter privada, bien sea que si es mixta
o si es una empresa de propiedad social, una unidad de propiedad social, una UPS, bien sea si es una pequeña y mediana industria, o bien sea si es una gran industria o una gran empresa, entendiéndose el concepto de gran como que de acuerdo a los estándares internacionales son los que pasan más de 100 trabajadores, ¿no? Todas tienen algo que es muy similar, por eso son las características, ¿no? Que tienen una estructura, unos objetivos que cumplir, una interacción, unos sistemas y una cultura. Aparte de la cultura, yo le agregaría inclusive un clima muy particular, ¿no? Y es el clima organizacional. Entonces, si la vemos de abajo hacia arriba, que es la cultura, que es lo más importante que tiene una organización desde el punto de vista donde se desarrolla una cultura muy propia con valores y normas compartidas, ¿no? El sistema de valores de la empresa, por supuesto que va inmerso en lo que es la filosofía de gestión, y todos los trabajadores y trabajadoras deben estar claros de que esa cultura organizacional debe ser muy similar a la cultura que tiene cada uno de los trabajadores, es decir, para que hagan un match. De lo contrario, ese trabajador no se va a sentir satisfecho o gusto de estar ahí en esa organización, ¿no? Por ejemplo, de que yo como trabajador, por ejemplo, deseo estar en una organización de clase mundial. Por ejemplo, vamos a poner una empresa en Venezuela, Procter & Gamble, una transnacional. Ya yo desearía trabajar en Procter & Gamble, ¿no? Pero hoy día trabajo en un, vamos a suponer, en una pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente la forma como yo estoy pensando no está acorde a donde yo estoy, ¿no? Entonces, quizás mis aportes desde el punto de vista formal, profesional, hasta a esta pequeña y mediana industria, quizás mis aportes van a ser pocos, porque yo no estoy muy contento de estar allí. Pero al no estar contento, eso afecta al clima organizacional de esta pequeña y mediana empresa o industria, ¿no? Entonces es importante que los tomadores de decisión, en este caso, si no son los miembros fundadores, sino que ya hay una segunda generación, que son los gerentes, supervisores, tienen que construir esa cultura organizacional. Pero a su vez, esa cultura se construye con sistemas, que no necesariamente tienen que ser sistemas automatizados. Ojo, cuando hablamos de sistemas, hablamos de sistemas y de subsistemas. Toda organización tiene sistemas. Por ejemplo, tiene el sistema de comunicación e información, por ejemplo, ¿no? Pero eso a su vez, hay un subsistema que tiene que ver solamente con el tema de la comunicación. ¿Y cómo es esa comunicación? Bueno, si es formal o es informal, ¿no? Si es interna o es externa. Y así sucesivamente, ¿no? A su vez, esos trabajadores tienen que tener una interacción, deben interactuar entre sí para lograr los objetivos de la organización. Es decir, si esa interacción no se da de manera fluida, de manera propia, de manera muy natural, existen lo que en organización llamamos nosotros los archipiélagos organizacionales. Que los archipiélagos organizacionales son como islotes que hay en cada organización. Es decir, vamos a suponer, digamos, de que yo trabajo en la gerencia de calidad. Y entonces a mí no me gusta interactuar mucho con el resto de los equipos de trabajo. Entonces, si yo soy el gerente de calidad, entonces yo me convierto en una pequeña isla o islote. En el campo de las teorías de las organizaciones, nosotros le llamamos estos archipiélagos organizacionales. Entonces, bueno, yo calidad, yo no genero ninguno o no interactúo con otros departamentos, y entonces esto lleva a que, digamos, empiece a generarse un ruido, que ese ruido se traduce a la larga en el no cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, ¿no? Por eso es importante desarrollar un plan de negocios para una pequeña y mediana empresa o industria, ¿no? Y en el caso institucional, en el caso de INAPYME,
indudablemente tiene que tener un plan operativo anual para saber hacia dónde apuntan los objetivos institucionales, ¿no? Que comparten un propósito meta común que buscan alcanzar. En el caso de las empresas, para una rentabilidad, es decir, es un tema de capital. Yo como socio de EducFi, en mi caso, que EducFi es una sociedad anónima, mi propósito dentro de mi empresa es generar rentabilidad para los socios y por supuesto para el entorno donde mi empresa está ubicada, ¿no? Y por supuesto tiene que tener una estructura formalmente establecida y aprobada por una junta directiva, donde se definen muy bien los roles y las responsabilidades a cada miembro de la organización. Bueno, las organizaciones están clasificadas de la siguiente manera, o también conocida como la tipología de las organizaciones, ¿no? Según su finalidad, según su tamaño y según su sector. Según su finalidad, son aquellas que tienen fines de lucro, que son con fines de lucro, que son empresas o industrias que buscan obtener beneficios económicos. En este caso, como lo dicta el Código de Comercio en nuestro país, que son las compañías anónimas, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada o conocidas como las SRL, ¿no? Y las empresas en comanditas, ¿no? Sin embargo, existen aquellas que son sin fines de lucro, que son las organizaciones que buscan un bien común o social, como en el caso de las ONGs o en el caso de las fundaciones, pudiese ser el ejemplo, ¿no? Según su tamaño, bueno, son pequeñas, medianas y grandes. Generalmente esto está establecido digamos, por unos estándares internacionales. En Venezuela más o menos se definen de cuándo son pequeñas, aquellas que son hasta 5 trabajadores, ¿no? Las medianas, las que van de 6 trabajadores hasta 99 trabajadores, y las grandes empresas son aquellas que van de 100 trabajadores hacia arriba. Bueno, entonces según este tamaño, entonces uno puede ir definiendo, enmarcando a las empresas donde uno está trabajando para uno tener un estándar allí, ¿no? Quizás donde ustedes van a estar trabajando con el trabajo final del diplomado son en pequeñas y medianas industrias, que digamos que es el objetivo. Y según su sector, indudablemente está privado, público o social. En Venezuela hay una particularidad que también puede ser de carácter mixto, que está el privado y público, ¿no? Entonces, el privado son empresas propiedad de particulares, es decir, de Pedro Pérez, que se reúne con María Solórzano y que crean una compañía anónima o una sociedad anónima, dependiendo, digamos, el objeto de la empresa que ellos quieren lograr fundar, ¿no? Público, bueno, en el caso como INAPYME, que INAPYME es una institución que en este caso es una dependencia del Ministerio de Industrias, y a su vez el Ministerio de Industrias reporta, digamos, al Ejecutivo Nacional, ¿no? Y social son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Que en este caso pudiesen entrar las unidades de propiedad social, las empresas de propiedad social, que son objeto también de este estudio, ¿no? Aquí es importante saber, digamos, si ustedes en el trabajo final del diplomado van a tocar también a estas empresas o las empresas comunales, o bien sea, digamos, de emprendedores. Es decir, es parte de la conversa que vamos a tener en la parte práctica. Ahora vamos a conversar acerca de lo que es el subsistema administrativo financiero. Bueno, este subsistema, para efectos de un consultor de negocios, un consultor como ustedes, para pequeñas y medianas industrias, es por donde nosotros los consultores arrancamos todos los procesos de diagnóstico de una empresa, ¿no?
¿Por qué? Porque como decimos en Venezuela, que por donde está el dinero hay que arrancar, ¿no? Y tenemos que arrancar por acá porque este subsistema recoge toda la parte financiera, administrativa, contable y económica, tributaria de la empresa. Entonces por aquí nosotros debemos comenzar, al menos para comenzar con una consultoría objetiva, debemos arrancar por lo menos con los últimos 5 años a revisar los estados financieros de la empresa, ¿no? Y en función de esos estados financieros, nosotros vamos viendo anualmente de cómo se va comportando la empresa para nosotros más adelante tener un diagnóstico más claro para efecto de las recomendaciones que estaríamos dando al momento de evaluar y hacer todas las matrices, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el subsistema administrativo financiero o SAF es una parte integral de cualquier organización, ya sea una empresa, una institución gubernamental o una entidad sin fines de lucro. Su función principal es gestionar de manera eficiente y transparente todos los aspectos relacionados con el dinero y los recursos económicos de la organización, ¿no? Las funciones de este subsistema tienen que ver o están enfocadas hacia los procesos de planificación financiera, gestión de ingresos, gestión de gastos, acerca de la gestión contable, la gestión de la tesorería y por supuesto al control interno. En el caso de la planificación financiera es donde nosotros se elaboran los presupuestos, se proyectan los ingresos, se proyectan los gastos, se establecen las metas financieras a corto y a largo plazo. Esto es muy importante que ustedes como consultores vayan identificando qué procesos hay dentro de este subsistema y qué actividades y qué tareas se ejecutan allí, ¿no? En el caso de la planificación financiera, por supuesto, lo medular tiene que ver con el tema presupuestario, ¿no? Ingresos, gastos y por supuesto los presupuestos, ¿no? En la gestión de ingresos es recaudar los fondos, gestionar cuentas por cobrar y controlar la entrada de dinero a la organización. Es decir, si estamos en una organización, una empresa que fabrica vasos y que comercializa indudablemente esos vasos en un mercado X, bueno, lo primero que hay que revisar cómo se están gestionando esas cuentas por cobrar, ¿no? Por periodos de fecha, es decir, mira, me voy atrás, mira, cómo están las cuentas por cobrar de hace 45 días, cómo están las cuentas por cobrar de hace 90 días, cómo están las cuentas por cobrar de hace 120 días, para en función de eso ir determinando las estrategias de cómo se debe recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, en la gestión de gastos, por ejemplo, es donde se realizan todos los pagos, se controla todo el gasto, se gestionan las cuentas por pagar, optimizar el uso de los recursos. Fíjense ustedes aquí es interesantísimo esto, porque la gestión de gastos está relacionada a la gestión de ingresos, es decir, en la medida que yo tengo ingresos a la organización, en esa misma medida yo planifico para hacer la gestión de gastos. Por ejemplo, realizar pagos. Bueno, yo cada 15 días seguramente tengo que estar pagando una nómina, ¿no? O quizás semanalmente, porque tengo unas nóminas de obreros que tengo que cancelar todos los viernes, ¿no? Tengo que controlar el gasto, pero a su vez tengo que gestionar las cuentas por pagar. En este caso, por ejemplo, a los proveedores, ¿no? Cada cuánto tiempo yo le pago a mis proveedores. Entonces tengo que organizar ese tema, ¿no? Y la contabilidad, el proceso de la gestión contable, donde debo registrar todas las transacciones financieras, elaborar los estados financieros y garantizar la precisión de la información contable. Esto es importantísimo aquí, que todo las cabezas de la institución, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista operativo, en esa estructura orgánica, en lo medular, ¿no? Digamos que son las gerencias medulares, que son como por ejemplo calidad, comercialización, el tema de producción. Y entonces estas gerencias que son medulares tienen que estar respondiendo, digamos, con sus procesos
a la gestión contable para que el equipo de contabilidad pueda estar registrando, mira, cuánto se produjo hoy, qué se produjo, cómo se produjo, cuánto fue la merma, qué se vendió hoy, qué productos se vendieron, etcétera, ¿no? Para ir registrando todo eso a nivel de sistema y estar, digamos, haciendo los asientos contables de manera en tiempo real prácticamente, ¿no? Para fin de mes evaluar de cómo fue la gestión de esos 30 días, ¿no? También es importante lo que es la gestión de la tesorería, donde administramos el flujo del efectivo, realizamos las inversiones y gestionamos los riesgos financieros. Aquí es medular de que a diario, bien sea el gerente general, se siente con el gerente de finanzas para revisar cómo están esos flujos, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo, darle prioridad, ¿no? Porque en función de eso van administrando la empresa, ¿no? Y por supuesto, tengo el tema del control interno, donde establezco los mecanismos de control para prevenir los fraudes, errores y garantizar la seguridad de los activos financieros. Entonces siempre tengo que tener allí a la gente de auditoría metido, digamos, revisando esos procesos para que la empresa sea más eficiente. Vamos a hablar ahora acerca de la conceptualización de lo que es la administración financiera. Bueno, es una disciplina que se encarga de planear, organizar y controlar la distribución de los recursos económicos de la empresa, industria o institución en pro de generar una mayor rentabilidad del negocio, bien sea para los accionistas, en el caso, vamos a suponer de INAPYME, ¿no? Uno dice, bueno, ¿a quién le genera rentabilidad el negocio de INAPYME? Al Estado venezolano, que es su mayor accionista, ¿no? En el caso de una pequeña y mediana industria, indudablemente a sus socios, que son personas naturales, que en algún momento se reunieron, la fundaron y dijeron, mira, vamos a crear de esto un negocio porque aquí vamos a armar somos creadores o productores de zapatos, entonces nosotros necesitamos una rentabilidad, ¿no? Al realizar una gestión exhaustiva de los gastos e ingresos se define el rumbo de la empresa, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que una empresa requiere una administración financiera para colocar sus recursos en las diferentes áreas de negocios, ¿no? O unidades estratégicas de negocio, como también se les conoce, UEN, unidades estratégicas de negocio, a fin de que ésta opere de manera efectiva, ¿no? Por lo menos este tipo de gestión regula tanto los ingresos propios como los obtenidos por terceros, por ejemplo, los provenientes de accionistas o del financiamiento, si lo han buscado, bien sea a través de la banca pública privada o a través de la bolsa o a través de los propios accionistas que le inyectan capital a la industria, ¿no? Bueno, la importancia de la gestión financiera que optimiza la toma de decisión. Bueno, por ejemplo, al conocer el estado general de una organización, puedes realizar un análisis que te dé las pautas para tomar decisiones, ya sea para destinar recursos o evaluar posibles inversiones, ¿no? También te ayuda a prever, ¿no? Porque la información verídica sobre las operaciones de la misma durante un largo plazo permite planificar a futuro y garantizar la competitividad de la empresa, ¿no? Te mantiene en equilibrio porque tú puedes administrar las finanzas promoviendo un equilibrio en el flujo del efectivo. Así no tienes más egresos que ingresos y estableces estrategias para obtener mayores entradas de capital. Esto es muy importante porque si no se maneja el flujo de caja a diario, es decir, el tomador de decisión, el gerente general, en este caso, si no está revisando el flujo de caja a diario, revisando cómo van las ventas, qué se cobró ayer, cuánto se cobró, cómo se cobró, hacer los análisis por vendedores en este caso, o aquellas empresas, aquellas industrias que tienen una fuerza de ventas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tuvieron esas ventas? ¿No? ¿A qué plazo están esas ventas? Si fueron ventas hechas en efectivo, digamos, fueron al contado, o fueron ventas realizadas a crédito. Entonces, ¿qué tiempo se les dio? ¿A 15, a 30 días, a 45 días al crédito? Bueno, todo este tema es muy importante revisarlo en el flujo de caja o flujo de efectivo.
Bueno, y además indudablemente permite la planeación. Al gestionar las finanzas implica reconocer los límites de gasto que tienes. De este modo administras mejor tus números y eliges con responsabilidad. Bueno, las funciones de la administración financiera. Fíjense ustedes que es tan importante esto porque a través de los informes financieros que preparan los contadores de la empresa a final de mes, se pueden decidir el rumbo de las inversiones, hacia dónde deben apuntar las inversiones, ¿no? Pero entonces los cierres contables, los cierres de producción, los cierres de comercialización, mensualmente tienen que estar, digamos, una línea de tiempo bien justificada y bien cerrada, que por lo menos pueden ser los primeros 5 días del mes siguiente, ¿no? A razón de que los contadores, el equipo de los contadores puedan hacer los cierres de inventarios y puedan ellos calcular, digamos, cómo fue el movimiento financiero, tributario, contable, administrativo de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen que entregarle, el administrador, el financiero, tienen que entregarle los estados financieros a los accionistas, en este caso, si hay una junta directiva, la junta directiva, para que la junta directiva con el ejecutor, en este caso el CEO, el gerente general, puedan tener un marco hacia dónde debe apuntar el tema de las inversiones, ¿no? A su vez planifican los presupuestos con este mismo, al ver el estado de ganancias o pérdidas, ¿no? Apuntar hacia dónde deben ir los recursos empresariales, por supuesto prevenir las pérdidas de capital e indudablemente administrar los dividendos, ¿no? Que es aquí donde todos los accionistas tienen siempre los ojos pelados allí, es decir, ¿a qué quedó, no? Entonces, bueno, empieza generalmente en las pequeñas y medianas industrias, generalmente por ser pequeñas y medianas industrias, donde en muchos casos reina la informalidad, porque en muchas industrias no está formalmente establecido unos manuales de procesos, ¿no? Bueno, porque tiende a ser muy informal, y entonces aquí es donde empieza la pelea a cuchillo por los dividendos, ganancias, utilidades que va generando la empresa. Lo que ese accionista no sabe, que ese dinero no es de él per se. Este dinero le pertenece a la empresa, porque la empresa a su vez, digamos, a través de unos procesos de comercialización, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y inclusive procesos financieros, generan una rentabilidad para los socios, pero entendiéndose que no es la caja chica de cada socio. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas leyes, hay unas normativas que hay que respetar, un tema de legalidad, donde al final del ejercicio económico viene lo que es el reparto de dividendos, ¿no? Bueno, y todo un tema allí interesante en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar la administración financiera en una organización, ¿no? Bueno, primeramente valorar el estado financiero actual, es lo que les comentaba, que debemos de crear o sistematizar dentro de la pequeña y mediana industria. Digamos que los estados financieros deben estar de manera actualizada mensual. ¿Por qué? Bueno, porque primero por un tema jurídico, segundo por un tema tributario, tercero por un tema de toma de decisiones de los accionistas o en su defecto del CEO, ¿no? Hacer presupuestos. Es importantísimo que cada unidad estratégica de negocio, cada gerencia o cada departamento tenga sus propios presupuestos, ¿no? Mensualizados, para saber, digamos, cómo se invierte o cómo se gasta en función de la meta y los objetivos de cada unidad estratégica de negocios, ¿no? Registrar todos los movimientos. Bueno, indudablemente, como lo planteé anteriormente, de la empresa o la pequeña y mediana industria debe estar seguramente a nivel de sistema para registrar los movimientos contables, financieros, presupuestarios, tributarios, de comercialización, producción, de gestión, inclusive
hasta el mismo tema de documentación de procesos, ¿no? Monitorear el flujo de caja. Bueno, como lo planteé anteriormente, el flujo de caja creo que es una de las herramientas dentro de los estados financieros más importantes que a diario tiene que manejar cualquier tomador de decisión, en este caso el gerente general, ¿no? Realizar proyecciones, le corresponde a cada gerente realizar las proyecciones del seguimiento semanal para ver cómo van las metas y los objetivos planteados, ¿no? Y hacer las revisiones periódicas, que estas revisiones periódicas generalmente se hacen semanal, ¿no? Para ver, digamos, qué es lo que se ha planificado, qué es lo que se ha cumplido, cerrar las brechas y, por supuesto, estas revisiones periódicas se hacen con indicadores de gestión, que es la única manera de hacerlo. De lo contrario es puro gamelote, ¿no? Si ustedes no tienen un sistema, digamos, bien estructurado a través de indicadores de gestión, a través de las metodologías, pues, que pudiese ser el cuadro de mando integral, o como generalmente se le conoce también como los semáforos, para estar midiendo cada uno de los objetivos. Entonces aquí es importantísimo tener bien claro este punto, ¿no? El universo empresarial e industrial del país, fíjense ustedes que juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de la patria, ¿no? Bueno, a pesar de los desafíos que hemos enfrentado en las últimas, digamos, en la última década, ¿no? Este sector sigue siendo un motor de crecimiento y generación de empleo, ¿no? ¿Por qué es tan importante el universo empresarial industrial en el país? Ustedes como INAPYME lo saben, ¿no? Porque a su vez hay una generación de empleo. Las empresas y las pequeñas y medianas industrias venezolanas son una fuente importante de empleo formal, contribuyendo a mejorar, por supuesto, la calidad de vida de millones de venezolanos, ¿no? La producción de bienes y servicios, porque satisfacen las necesidades básicas de toda la población en general, desde cubrir todo el tema de los alimentos, medicamentos, hasta productos manufacturados y servicios, ¿no? La generación de divisas, bueno, a través de las exportaciones de bienes y servicios, contribuyen a fortalecer las reservas internacionales y, por supuesto, a reducir la dependencia de las importaciones, ¿no? Aquí juega un papel fundamental INAPYME, que tienen que estar promoviendo a nivel de la pequeña y mediana industria todo el tema de la exportación, ¿no? El tema del impulso hacia otros sectores, por ejemplo, la actividad empresarial e industrial genera mucha demanda de insumos, servicios, mano de obra en otros sectores como el agrícola, el servicios, el financiero, etcétera, ¿no? El tema de la innovación y desarrollo tecnológico, pues las pequeñas y medianas industrias del país, al competir en mercados cada vez más exigentes, se ven obligadas al tema de la innovación y adaptar nuevas tecnologías, lo que impulsa el desarrollo tecnológico del país. Por eso es importantísimo que el tema de la ciencia, de la tecnología, de la transformación digital es importantísimo. La automatización, ¿no? Es decir, que esas pequeñas y medianas industrias que nacieron en algún momento tienen que ir evolucionando en el tiempo con el tema de la innovación, ¿no? Todo lo que es el pago de impuestos. Por supuesto que las pequeñas y medianas industrias contribuyen al financiamiento de los servicios públicos y a la inversión de infraestructura que requiere el país a través del pago de los impuestos, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional. Las empresas y las pequeñas y medianas industrias contribuyen al desarrollo del tejido social a través de las regiones, donde cada una de ellas se encuentra, ¿no? Generando empleo y riqueza a nivel local. Bueno, y como todo, ¿no? Además, bueno, también presenta muchos desafíos que enfrenta este sector, ¿no? Pues todo el tema de la crisis económica por la cual hemos atravesado en los últimos años, la hiperinflación descomunal que tuvimos desde el año 2016, después de las sanciones de Obama, ¿no? La escasez de divisas y la falta de acceso a financiamiento
por supuesto que han afectado gravemente la capacidad productiva de muchas y pequeñas y medianas industrias, ¿no? Bueno, porque ustedes son clave en esto, porque es decir, ustedes tenían allí quizás unas partidas para el financiamiento y ustedes se han visto que esas partidas, por el mismo tema de la crisis del país, el mismo, digamos, el poco flujo de caja del Ejecutivo, pues no ha permitido el acceso al financiamiento de manera directa, ¿no? Todo lo que es la competencia internacional, las pequeñas y medianas industrias enfrentan una fuerte competencia de productos importados, lo que a veces dificulta su posicionamiento en el mercado local. Entonces, bueno, aquí donde tienen que ser bastante innovadoras, bastante creativas, y por supuesto que esos gerentes, esos directores de esas empresas tienen que estar a la vanguardia de lo que es la ciencia y tecnología y la innovación, ¿no? Y bueno, y creo que lo más fuerte ha sido todo el conjunto de las 930 sanciones y medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia nosotros, por la falta de inversión en infraestructura básica, inclusive los problemas que hemos tenido con el sistema eléctrico nacional, las limitaciones en algunas partes del país con el tema del agua, el tema del transporte, y bueno, por supuesto que limita la capacidad productiva de las empresas, ¿no? Entonces, son factores exógenos para esa pequeña y mediana industria, pero que de una u otra manera, bueno, tiene que ser bastante habilidosa para mantenerse y sobrevivir con todos estos desafíos que está enfrentando a diario. Bueno, y como pasa en la vida, no es todo negativo, sino también nosotros tenemos que preguntarnos de cómo podemos fortalecer ese sector empresarial e industrial del país, ¿no? Uno, bueno, ayudando a la estabilidad económica del país, implementando, por ejemplo, políticas económicas que promuevan el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Aquí juega un papel clave el Ministerio de Industria, donde están ustedes, ¿no? Dos, todo el marco jurídico favorable. Ustedes tienen que ir hacia la simplificación de trámites administrativos y brindar seguridad jurídica a los inversionistas. Es decir, hay que revisar esos manuales de procesos de ustedes y adaptarlos a la nueva realidad en función de un sistema jurídico que hay de simplificación de trámites administrativos, ¿no? Por ejemplo, está el tema del acceso al financiamiento. Bueno, entonces hay que abrir la mentalidad para facilitar el acceso al crédito para las empresas. Bueno, pudiese ser un tema de la bolsa, pudiese ser, ¿no? De la bolsa de inversión de Caracas, puede ser uno. Pero otro tema del financiamiento es ir al sector, quizás a convenios entre INAPYME y el sector bancario privado, ¿no? Donde busquen el financiamiento para los pequeños, con unas tasas de interés que sean accesibles para ese pequeño y mediano industrial, ¿no? Todo el tema de lo que es la promoción de las exportaciones. Se tienen que crear mecanismos dentro de INAPYME para apoyar a las empresas exportadoras a través de programas de promoción comercial y la reducción de barreras arancelarias, ¿no? Entonces, todo el equipo de formación de INAPYME, el equipo asesor, ustedes como equipo consultor, ustedes tienen que convertirse allí en promotores para todo el tema de la exportación, ¿no? Desarrollar políticas públicas sobre este tema, ¿no? Todo lo que es el desarrollo del capital humano, invertir en educación y capacitación para mejorar la calificación de la fuerza laboral. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque quizás esas pequeñas y medianas industrias no han tenido la capacidad para que sus equipos de trabajo, desde el punto de vista operativo, táctico o inclusive gerencial, tengan acceso al tema de la formación. Y por último, todo lo que es el fomento de la innovación, crear un ecosistema de innovación que impulse la creación de nuevas empresas y el desarrollo de productos y servicios innovadores. Bueno, y vamos a tocar el último tema para finalizar esta presentación, que tiene que ver con el tema de la unidad de propiedad social, las UPS, ¿no? Que es un concepto, por supuesto, que ha sido utilizado en los últimos años, en los últimos 20 años en el país, donde particularmente en periodos de reformas sociales, económicas, dentro del plan Simón Bolívar, el plan de la nación, el plan de desarrollo, donde hacía referencia a las diversas formas de organización productiva, buscando
una mayor participación de los trabajadores en la gestión y los beneficios de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, se fueron constituyendo propiedades colectivas con gestión democrática, con una distribución equitativa de beneficios y una vinculación con el Estado. Primeramente salieron lo que fueron las cooperativas, que el gobierno las impulsó, y fueron migrando hacia lo que hoy día son las empresas de propiedad social o de producción social, que también en algún momento se llamó así, ¿no? Aquí lo importante de esto es que las formas de organización en una línea de tiempo han venido migrando de un punto a otro punto, donde ya dentro de esto sale con la creación de lo que es el Ministerio de las Comunas, ¿no? Y se crearon todo un marco jurídico para fortalecer el sistema comunal, ¿no? Entonces, bueno, nace dentro del mismo Consejo Comunal, dentro de la misma comuna o de la misma red de emprendedores o de las empresas de propiedad social o UPS, sale una serie de proyectos comunales de diferentes tipos para beneficiar a un colectivo social y en los cuales ese beneficio, digamos, pues trae una rentabilidad, por supuesto, bien sea, si no es financiera, quizás sea social para ese sector, ¿no? Entonces es importante saber que este sector, que una vez que se formaliza, indudablemente ya puede contratar con el Estado venezolano a través de las transferencias que el Ejecutivo hace, que en vez de que los recursos económicos, los recursos financieros lleguen quizás a una alcaldía o una gobernación, quizás lo traspasan por la vía directa a las comunas, para que el proyecto se haga de manera más eficiente y por supuesto con las necesidades propias que tiene cada región, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes sepan que quizás desde INAPYME pues también hay que estar apoyando todo este tipo porque es una política de Estado, que hoy día ustedes se están formando para las pequeñas y medianas empresas, pero que en un futuro próximo, cercano, quizás tienen que ustedes que estar atendiendo todo este tipo de organización. Entonces, bueno, ¿cómo es la contratación con el Estado? Bueno, se refieren a los acuerdos que las entidades del gobierno, bien sea nacional o regional, establecen con empresas, organizaciones colectivas para la adquisición de bienes o servicios, ¿no? Por ejemplo, la contratación de un muro X, de una cerca perimetral determinada, el embadurnamiento de un canal, que está afectando a un grupo de un colectivo en determinada zona del país, ¿no? Por supuesto que esto fortalece a la UPS al otorgar esos contratos. El Estado puede contribuir a que estas UPS se consoliden y crezcan en una línea de tiempo, ¿no? Pero a su vez promueve la economía social, porque al contratar a estas UPS se alinea con los objetivos de promover una economía más equitativa y por supuesto participativa, lo que siempre hablaba el presidente comandante Chávez, ¿no? Y a su vez garantizar la calidad de los bienes y los servicios, ¿no? Al contratar a estas UPS, el Estado puede asegurar que los bienes y los servicios sean productos bajo estándares de calidad y con una mayor conciencia social, ¿no? Sin embargo, la relación entre la UPS y la contratación con el Estado ha sido un poco compleja y ha variado en el largo del tiempo, ¿no? Porque también sabemos que a veces hay muchas trabas desde el punto de vista burocrático para contratar con el Estado. Entonces, bueno, empiezan a pedirle un montón de papeles, allí hay fianza, etcétera, a estas unidades, a estas pequeñas y medianas empresas, a estas UPS, ¿no? Aunado también algunas debilidades que tienen ellas, por ejemplo, el tema de la falta de experiencia. Muchas UPS carecen o han carecido de experiencia necesaria para competir en algunos procesos de contrataciones públicas, ¿no? El tema de los cambios de política, a veces las políticas
pues no han estado bien enfocadas y no han fluctuado como deben fluctuar, generando a veces incertidumbre y afectando el desarrollo de la UPS. Aunado indudablemente que es un problema también el mismo tema de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Insisto en este tema porque el tema de las sanciones nos ha venido afectando y no es de hace un año y medio para acá que hemos visto el crecimiento desde el punto de vista económico de manera sostenida en los últimos 16 meses, si no me equivoco, la economía del país que empieza a repuntar, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo la presentación. Vamos a hacer otro podcast para explicar ahora lo que viene, los próximos pasos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a irnos a la parte práctica. Ya cumplimos con la hora de teoría, ahora vámonos a las horas prácticas para revisar todo lo que tiene que ver con el